Continuamos con La Noche. Entramos en la parte final de este programa La Noche. Saludamos en Bogotá, Colombia, a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Exmandatario, bienvenido a La Noche en NTN 24. Jefferson, muy buenas noches y un saludo muy cordial a todos los televidentes de La Noche. Bueno, antes de entrar con este tema de análisis que hemos traído hoy aquí al programa La Noche, quiero preguntarle, expresidente Pastrana, ¿qué lo llevó a usted a renunciar en las últimas horas a la Comisión Asesora de Paz? ¿Por qué toma esa decisión precisamente en este momento? A ver, es que hay aquí un elemento, si me permite, Jefferson, lo va a hacer muy rápido. Llevamos 5 años hablando en La Habana. Se han puesto de acuerdo el gobierno y la guerrilla en unos puntos importantes. Parece que lo que se denominan los asteriscos son todavía puntos que falta negociar, que casi son iguales o más de lo que ya se han acordado o ya se ha negociado en La Habana. Pero es muy curioso que en el corazón de la negociación, que era la justicia transicional, no se hubiera negociado en La Habana. Mientras que el doctor de la Calle estaba en La Habana, en las playas de Cuba, aquí en Bogotá, el doctor Cepeda y el doctor Henao, en menos o en 50 horas, como dicen ellos, en menos de 5 días, se haya llegado al corazón de la negociación. Esto no huele bien, lo que hemos oído, lo que sabemos. Fíjese usted, yo renuncio porque yo le dije al presidente Santos, presidente, yo lo acompaño a usted en todo lo que sea la paz, siempre y cuando se respete la Constitución y la ley. Y aquí lo que estamos viendo es un abuso, precisamente contra la Constitución. Mire lo que está pidiendo el presidente. Primero, revocar el Congreso. No va a haber Congreso, sino un congresito, inclusive ya se habla de agentes externos en ese congresito. Se revoca el Congreso entrega sus facultades de legislar. Se revoca la justicia. Para el gobierno no existe justicia en Colombia. En los últimos 60 años del conflicto no ha habido justicia. No cree en nuestros jueces, no cree en nuestros tribunales, no cree en nuestros magistrados, sino que hay que crear un tribunal distinto. Se revoca la justicia en Colombia. Tercero, el presidente Santos pide poderes dictatoriales para asumir las funciones del Congreso en buena parte y del Ejecutivo. Y por último, en la conformación de ese tribunal, en la cual la FARC va a participar, el gobierno va a participar, proponiendo nombres, unos juristas internacionales van a quedarse juzgando en Colombia no sabemos por cuánto tiempo. Expresidente, ¿por qué usted asegura que esa es la mayor concesión que se le ha dado a las FARC en los últimos 50 años? Porque es precisamente, Jefferson, violar la Constitución en todos sus aspectos. Para empezar, fíjese que la Constituyente estableció un número de debates mínimos para poder reformar la Constitución. Aquí hoy se está violentando la Constitución, inclusive en los términos que se tienen que tener para hacer esos cambios constitucionales. Segundo, se están creando figuras que no entendemos por qué se tiene que crear un tribunal. Vuelvo y reitero, un tribunal en que la FARC va a poner sus amigos, el gobierno va a poner sus amigos y entre ambos van a invitar unos juristas internacionales. Eso es como si mañana, le voy a poner un ejemplo, Jefferson. ¿Usted se imagina que en los Estados Unidos mañana, para juzgar a los presos de Guantánamo, Al Qaeda dijera, bueno, vamos a hacer un tribunal, Al Qaeda vamos a poner nuestros amigos, usted gobierno Obama ponga sus amigos y entre los dos vamos a buscar unos terceros para juzgarlo al presidente Obama, para juzgar a las fuerzas militares americanas, para juzgar al presidente Bush? Si los americanos ni siquiera creen en la Corte Penal Internacional, ¿por qué hay propuestas de los americanos de crear un tribunal? En Colombia hay justicia. Fíjese usted, la justicia colombiana, hemos juzgado militares y condenado militares, y hay algunos que están en la cárcel hoy en día todavía esperando juicio. Hemos juzgado y condenado políticos, senadores, representantes. Hemos juzgado y hemos condenado paramilitares. Hemos juzgado y hemos condenado guerrilleros. Pero también, Jefferson, esa misma justicia ha amnistiado a guerrilleros. Esa misma justicia. ¿Por qué la FARC no va a creer en la justicia colombiana? Señor expresidente Pastrana, ¿usted qué le responde a quienes hoy lo critican por esas declaraciones que usted está entregando? Muchos en ese momento argumentan que usted le hizo también grandes concesiones a las FARC
cuando hizo esa negociación, en esa zona de distensión del Caguán? ¿Qué le puede responder? A ver, la zona de distensión, cuando quiera hablamos del Caguán, pero ese no es el tema hoy. El Caguán, que fue respaldado por todo el pueblo colombiano en su momento dado, el Caguán que estaba bajo la Constitución y la ley, Jefferson, que es muy importante, que todo lo que se hizo en el Caguán, así como se hizo con el gobierno de Samper en la guerrilla, estaba en el marco de la Constitución y de la ley. Nosotros al final no hicimos ninguna concesión porque es que nosotros no terminamos negociando con la FARC. Desafortunadamente rompimos el proceso. Hoy aquí sí hay una cosa ya clara y concreta. El acto legislativo que hoy está proponiendo el presidente es inconstitucional. Ese acto legislativo, ¿qué está proponiendo? Lo que ya me preguntó usted, revocar nada más y nada menos que el Congreso, revocar nuestra justicia porque el gobierno no cree en nuestros jueces y pedir poderes dictatoriales. Eso es exactamente, en buena parte, cómo comenzó el chavismo en Venezuela. Fíjese usted, cuando el presidente Chávez pide esos poderes dictatoriales, esa ley habilitante es que se crea esa reforma constitucional como la quiere hacer el gobierno. Y terminó siendo, como yo digo, en esa constitución pequeñita que nos mostraba Chávez, que es una constitución de bolsillo. Y eso no lo podemos permitir en Colombia. Como presidente y como expresidente, mi obligación y como ciudadano es respetar, hacer respetar la Constitución y la ley. Juré como presidente respetar la Constitución y la ley, y así lo hice, y eso mismo vamos a hacer como ciudadanos para defender la democracia en Colombia. Pasemos ahora al tema central de este programa La Noche, y precisamente a lo que hablábamos al comienzo del día de hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿A su juicio tiene o no garantías la oposición en este momento en Colombia? A ver, no, yo creo que hay garantías. La verdad que estamos viendo con preocupación hechos que en este momento... ¿qué le podría decir? Claramente, por ejemplo, estamos viendo una politización absoluta en la Fiscalía General de la Nación. Inclusive, estamos viendo politización en la paz. ¿Cómo podemos entender? Y hay una clara violación a las normas electorales que pone en duda esas garantías a la posición del propio ministro del Interior, diciendo que el país tiene que votar por los candidatos del gobierno. Ahí hay una clara intervención en política. Segundo, es muy curioso que antes de todos los procesos electorales el gobierno siempre nos está hablando la paz está cercana, la paz está lista, y en esto llevamos ya varios procesos electorales. Entonces lo que tenemos que buscar es esa transparencia, comenzando por el ministro de la Política. Ya el propio procurador ha dicho que se va a abrir una investigación, el propio ministro aceptó efectivamente esas declaraciones pidiendo votar por los candidatos del gobierno. Y por último, tiene que haber mucha transparencia en ver cómo vamos a acabar con la mermelada. ¿Cómo y de qué forma se están comprando medios de comunicación? ¿Se está comprando publicidad en los medios de comunicación a favor del gobierno? ¿O cómo igualmente se están comprando a través de esa mermelada miembros del Congreso para que voten de una u otra forma las leyes en Colombia? Expresidente Pastrana, ¿y usted qué opina, por ejemplo, del tratamiento que le ha dado la justicia actualmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿A su juicio son actuaciones legítimas de la justicia o responden a una persecución política? A ver, destapar juicios de hace 20 años, es decir, el país no entiende hoy por qué no se hicieron esas denuncias, y no de Álvaro Uribe. Todas las denuncias contra cualquier colombiano que haya violado la ley, existen los mecanismos para hacer esas denuncias correspondientes. Pero lo que es muy curioso es que 15 días antes de las elecciones, 20 días antes de las elecciones, comienzan a salir todos estos procesos. Y eso es lo que no le gusta al país, que definitivamente lo que estamos viendo es que están politizando la justicia. Y en eso no queremos nosotros los colombianos. Finalmente, expresidente Andrés Pastrana, ¿está en la puerta del horno ese acuerdo de paz ya firmado, tal como lo ha pregonado el gobierno, inclusive también como lo ha dicho en algunos momentos, lo han dicho algunos cabecillas de las FARC, los cabecillas negociadores? Como no conocemos el acuerdo de paz, lo que conocemos hasta ahora, yo personalmente le reitero, es claramente inconstitucional, atropellando el espíritu de lo que es la Constitución en Colombia, atropellando lo que es la justicia en Colombia. Y vuelvo y le digo, un acuerdo de paz en que hoy en día se revoca el Congreso como quiere el presidente, se revoca la justicia y le damos poderes dictatoriales al presidente y facultades a la FARC de que juzgue a los militares y a los colombianos todos, yo la verdad veo eso muy lejano.
Por eso además yo hice una propuesta hoy y vuelvo a la hago hoy aquí, Jefferson. Lo importante no es refrendar el acuerdo de La Habana, eso no es lo importante. Lo importante es refrendar a través de un mecanismo popular las reformas que vamos a tener que hacer en Colombia para que esa paz sea duradera y permanente. Porque la paz la firma es el Estado colombiano y no la puede firmar un gobierno. Porque si no hacemos, si no sometemos a un mecanismo de refrendación popular las reformas que salgan de la paz, mañana ¿qué puede pasar, Jefferson? Mañana llega un presidente que no está de acuerdo con el presidente Santos y le va a decir al país, yo no estoy de acuerdo con eso que firmó Santos, por lo tanto no estoy de acuerdo con ese proceso de paz y volvemos a retroceder. Los primeros interesados en que hoy en día haya un consenso frente a la paz es la FARC. Y los primeros interesados en que haya una refrendación de esas reformas para hacer una paz duradera tiene que ser la FARC. Señor expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a toda nuestra audiencia en Colombia y en el resto del continente americano. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jeffrey. Muy bien, hemos llegado a nuestra parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, ahí aparece la página. A que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.